Buenos días. Una vez más nos encontramos en la serie de videos de todos los jueves sobre finanzas. Este es el séptimo video. Lo primero que vamos a ver aquí es los conceptos de finanzas, finanzas corporativas, finanzas bursátiles, finanzas internacionales y finanzas públicas. Recuerden, pueden buscarme como maestro JC Luna. Hoy 9 de julio del 2020. Bien, lo primero, pues es entender qué son las finanzas. Y bueno, las finanzas no es otra cosa más que una rama de la economía que se encarga de la administración del dinero y que a lo largo de los tiempos ha ido evolucionando y ha ido especializándose. Vamos a iniciar con señalar las finanzas corporativas, que se encarga de ver cuáles los dividendos, las ganancias que obtienen los inversionistas en las empresas, cómo las empresas recurren a un financiamiento, sea este de corto, mediano o largo plazo, la necesidad de que las empresas tengan liquidez, de que cómo se va a invertir finalmente en la empresa para obtener la mayor ganancia y poder otorgar mayores dividendos. Y bueno, desde luego ir viendo cómo se tienen los flujos para poder amortizar la deuda en que se haya incurrido. También es conveniente señalar las finanzas bursátiles. Y bueno, en este sentido, ya hemos visto en algunos videos anteriores el mercado de valores, las bolsas de valores en el mundo y viendo cómo interactúa la emisión de acciones, la emisión de bonos y obviamente dentro de un contexto más complejo, las opciones y futuros y la administración de riesgo que tienen o que deben de cubrir las empresas. También vamos a encontrar las finanzas internacionales, que no son otra cosa más que la interrelación monetaria y macroeconómica entre dos o más países. Y bueno, finalmente, un elemento que también nos vamos a ocupar es de las finanzas públicas, entendiendo cómo los estados, a través de su administración pública, proveen o se allegan de los ingresos a través de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos y cómo administran los egresos, ya sea para satisfacer los bienes, las necesidades de la población, sobre todo de la población más desprotegida, más vulnerable, y que en ocasiones cuando no cuentan con los recursos, pues se van a recurrir a financiamientos que vamos a conocer como deuda pública. Veamos desde el concepto de finanzas. Bueno, ya habíamos dicho que se desprende de la economía. Bueno, es una rama de la administración de empresas y de economía que estudia el intercambio del capital entre estos tres entes: individuos, empresas o estados. Y bueno, manejando la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. Esa es la importancia de las finanzas. Es decir, estudia la obtención del capital para que las inversiones de bienes productivos y decisiones de inversión puedan ser aplicadas de la mejor manera para los ahorradores. Es decir, estudian como agentes económicos, es decir, estas empresas que ya habíamos señalado, familias o el Estado, deben tomar decisiones de inversión a través primero del ahorro y más tarde del gasto en condiciones de incertidumbre. Es decir, vamos a ver en las finanzas el dinero, los bonos, las acciones o derivados y los bienes de capital que pueden ser maquinaria, equipo, edificios, etcétera, etcétera. Según Body Merton, estudian
las finanzas, la manera en que se administran los recursos escasos, es decir, cómo se asignan a través del tiempo. Y creo que esto engloba muy bien la definición de finanzas, es decir, tratan de condiciones y oportunidad para conseguir capital, que se tengan los mejores usos de este y los retornos mayores que un inversionista busca al obtener o al realizar sus inversiones. Las finanzas nos permiten de alguna manera administrar los recursos, ya sea de las empresas, de los inversionistas o incluso de los estados. Trata de cómo es el mundo de los negocios, de cómo aprovechar las mejores oportunidades profesionales que se presentan para que sean lo mejor para los inversionistas, interesantes y satisfactorias para los inversionistas. Toman como ciudadanos, empresas, inversionistas, decisiones bien fundamentadas de interés público. Y desde luego, bueno, también las finanzas, esto es muy importante, que todos recurramos al estudio de las finanzas para enriquecer la mente, es decir, para que podamos tener la mejor manera de administrar tanto las personas como las empresas los recursos que va teniendo. Es decir, que administremos de la mejor manera los recursos que obtengamos y que aprovechemos el mundo de negocios y las oportunidades que se presenten. ¿Para qué? Para que tomemos las mejores decisiones. Esto es lo que nos permite el conocimiento. Pero habíamos dicho que hay una serie de divisiones de las finanzas mucho más especificadas. La primera que vamos a comentar son las finanzas corporativas. Estas engloban todo un mundo de posibilidades. Lo primero es entender que estudian cómo conviene más a un inversionista conseguir el dinero. Ejemplo, si vendiendo acciones, pidiendo prestado a un banco o colocando bonos deuda en el mercado. Entonces, hay tres elementos fundamentales que deben de quedar muy claros. Es decir, las finanzas corporativas van a buscar que los inversionistas obtengan la mejor manera de lograr mayores dineros, mayores ganancias. ¿Y a través de cómo? De la venta de acciones, de pedir prestado o colocando deuda en el mercado. Es decir, se van a encargar de que se obtengan mayores dividendos, que se tenga, ya sea se recurra a un financiamiento propio o a un financiamiento ajeno. Es decir, que sean los propios inversionistas que ya pertenecen a la empresa o que busquemos agregar algunos más. Y bueno, también cuidando cuál es el nivel de endeudamiento, si vamos a tener un mayor o un menor nivel de endeudamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado y esto se encarga el estudio de las finanzas corporativas. Y desde luego de la optimización del riesgo, es decir, que el riesgo que corramos nos permita el mayor beneficio. Y desde luego que las empresas logren tener la liquidez necesaria y fluyan los flujos de efectivo de una manera muy, pero muy eficiente. Es decir, que las necesidades de inversión busquen para crecer. Ese es el objetivo. Es decir, que el costo de oportunidad que tenga nos permita una mayor inversión y por lo tanto, bueno, que estemos cubriendo las amortizaciones de las deudas a las que hayamos incurrido. Es decir, entonces las finanzas corporativas están relacionadas con el análisis y estudio de variables empresariales, de todas estas, que permiten maximizar el valor del accionista. Son las finanzas corporativas. Ahora bien, hay que entender que este mundo de las finanzas corporativas pues engloba todavía mucho más actividades dentro de una empresa y va desde la necesidad de que las empresas se fusionen o que se adquieran unas a otras para obtener una mayor ganancia, que
recurramos a proyectos, pero a través de financiamiento o a través de recursos propios. Es decir, que la estructura de capital esté basada en recursos propios, en recursos de deuda, es decir, que veamos y manejemos cuál es lo más conveniente. Y bueno, que también podamos entender que la empresa sea una sociedad anónima, que sea de responsabilidad limitada, que sea una sociedad anónima de bursatilización, etcétera, los diversos tipos de organizaciones de la empresa que resulten lo más conveniente. Y desde luego que entendamos que manejar el capital de riesgo, la política de dividendos, es decir, cuánto le vamos a dar a los inversionistas de dividendos o si vamos a tener una retención de estos dividendos para contar con mayores recursos e inversiones. Vamos a ver también el costo de capital, el nivel de endeudamiento que podamos tener y qué tanto vamos a estar apalancado ese endeudamiento. La política de emisión de acciones o de bonos, la reestructuración empresarial para que se obtenga una mayor eficiencia y eficacia y desde luego cuidando mucho y muy claro los tiempos modernos, la sustentabilidad, la ética y la responsabilidad social corporativa. Y desde luego también estudiar las finanzas corporativas, los intangibles, las rutas, las marcas, el desarrollo profesional. Hoy cada día es más importante la gente de la empresa, los empleados. Y por lo tanto, entonces también estudiar y analizar la política de incentivos o de motivaciones. Esto es el mundo corporativas. Pero también las finanzas se dividen en finanzas bursátiles y entonces estas están muy relacionadas a la palabra bursátil, al término que viene de la bolsa, es decir, que va a estar vinculados a las bolsas de valores. Y bueno, ya hemos visto infinidad de videos enmarcando, ya vimos uno de Viva y la Bolsa Mexicana de Valores, ya vimos las bolsas de valores, y bueno, entender que este mercado es lo que nos permite comprar o vender acciones de una empresa y lo hacemos directamente en las bolsas de valores. Su fin de estas finanzas bursátiles es que las inversiones cuenten con los recursos adecuados para mantener el mayor rendimiento sobre intereses o en dado caso tener un reparto de utilidades a los accionistas en mayor o menor medida. Es decir, lo que buscan los inversionistas es que exista una seguridad de recuperar su dinero y bueno, logrando que rinda lo más posible con el riesgo más mínimo. Y estos son las finanzas. Desde luego, hay otro término que nos va a importar mucho, que es las finanzas internacionales. Estas estudian las interrelaciones monetarias y más macroeconómicas entre dos o más países, es decir, el flujo de efectivo entre los distintos países. Asimismo, analizan la dinámica del sistema financiero global, el sistema monetario internacional, la balanza de pagos, el tipo de cambio, la inversión extranjera directa y cómo éstas se relacionan con el comercio internacional. Se compone de 4 subsistemas, es decir, cómo está el sistema bancario, cómo está el sistema bursátil, los mercados de valores, las haciendas públicas, cómo interrelaciona el gobierno y desde luego el sistema mercantil, es decir, cómo operan las empresas en el mercado. Y para ello tiene todavía un subcampo de división, dos específicamente. La economía internacional que se encarga de ajustar los desequilibrios en la balanza de pagos y en regular los regímenes cambiarios. Y las finanzas corporativas internacionales que están encargadas de regir el funcionamiento de los mercados financieros, evaluar el riesgo cambiario y especular con los adecuados mercados internacionales y a qué mercados vamos a recurrir, a qué
particular va a ser conveniente. Y dejé al último las finanzas públicas, que son la esencia de un Estado. Las finanzas públicas se encargan de optimizar los objetivos económicos del Estado, es decir, la inversión que tanto va a invertir el Estado, qué tanto va a impulsar la inversión en los particulares, desde luego cuál es la producción interna bruta, cuánto se logra producir por cada uno per cápita o por toda la nación. El déficit, es decir, si se maneja un mayor gasto que lo que se logra recaudar, o un superávit, es decir, que los ingresos no, más bien que los ingresos superan a los gastos. Esto sería un superávit, mediante estimación de necesidades futuras y la asignación de fondos de acuerdo con su disponibilidad. Y bueno, hay en las finanzas públicas tres elementos que hay que estudiar muy claramente. El primero son los ingresos, es decir, cómo se allega el estado de los recursos, y lo hace a través de impuestos, de derechos, de productos y de aprovechamientos. En el segundo pilar de las finanzas públicas es el presupuesto de egresos. Ese presupuesto que se elabora cada año o en algunos países en un sentido multianual para buscar satisfacer las necesidades sociales y desde luego tener el pago de la estructura gubernamental, es decir, de todos los servidores públicos. Y bueno, cuando los ingresos no alcanzan a cubrir los egresos, pues entonces se hace necesario una deuda. Y este es el tercer elemento o el tercer pilar que tienen las finanzas públicas, la deuda pública. Es decir, cuando exceden sus gastos, los cubre con financiamientos. Por lo tanto, entonces las finanzas públicas ayudan a examinar consecuencias de diferentes tipos de inversiones, impuestos y gastos de los empleados de empresas estatales o de los propios gobiernos, así como analizar la eficiencia de procedimientos en desarrollo técnico de la empresa. Es decir, buscar que el Estado pueda satisfacer en mayor medida las necesidades de su población, sobre todo de aquella población más vulnerable, pero que al mismo tiempo pueda ser lo suficientemente fuerte para apoyar a la iniciativa privada, a que el país tenga un desarrollo, primero logre un crecimiento y después busque satisfacer de la mejor manera equitativa a toda su población. Son los elementos fundamentales para entender las finanzas. Finanzas corporativas bursátiles, las finanzas internacionales y las finanzas públicas. Tenemos un panorama claro de lo que del mundo de estudio de las finanzas, del cual vamos a seguir hablando a lo largo de todas las semanas, todos los jueves, y este es el video o un video más de los jueves sobre finanzas, en donde pudimos observar cómo se componen las finanzas corporativas, las finanzas bursátiles, las finanzas internacionales y las finanzas públicas que van a corresponder al Estado. Este es el séptimo video y recuerden, pueden buscarme como maestro JC Luna. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos próximamente.